La mañana del 24/02/2023 comenzó como cualquier otra en Herndon, una tranquila localidad del estado de Virginia. Pero a las 07:49, el servicio de emergencias recibió una extraña llamada que cambiaría el curso del día. Del otro lado de la línea, no se escuchó un pedido concreto de ayuda, sino sonidos y quejas propias de alguien que estaba padeciendo un dolor insoportable. Luego, la comunicación se cortó abruptamente antes de que la operadora tuviera la posibilidad de rastrear la ubicación de la persona. 15 minutos más tarde, el operador del 911 recibió otra llamada del mismo número. Esta vez, un hombre y la niñera que trabajaba en su casa informaron que acababan de dispararle a un intruso que había invadido la vivienda. Al llegar al lugar de los hechos, las autoridades policiales se encontraron con algo mucho peor de lo que imaginaban. En una de las habitaciones estaban los cuerpos sin vida de Chris Simpson Benfield, dueña de casa y madre de familia, y el de Joseph Bryan, el mencionado intruso. En la casa aún permanecían con vida Brenda Benfield, el esposo de Christine, Juliana Magaña, la niñera que vivía con ellos, y la hija de 4 años del matrimonio. A simple vista, todo parecía indicar que estaban ante un trágico pero legítimo caso de defensa propia ante el ataque de un extraño. Sin embargo, a medida que los días fueron pasando y los investigadores siguieron los pasos que los indicios les marcaban, numerosas contradicciones, silencios y mentiras empezaron a salir a la luz. Lo que al principio parecía una escena casi rutinaria para las autoridades, se transformó en el centro de una de las investigaciones más retorcidas del último tiempo, que logró captar la atención de la prensa local e internacional. Nada era lo que parecía en la casa de los Benfield. Detrás de una fachada de familia perfecta, en realidad se escondía una historia de secretos y traición. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Antes de que la tragedia convirtiera su nombre en parte de los titulares de noticias, Christine Benfield, de 37 años, era una enfermera pediátrica de cuidados intensivos. En sus años de servicio demostró una gran dedicación por sus pacientes, ubicándola entre las empleadas más valoradas. También era esposa, madre y una de esas personas que dejan una huella en la comunidad. Los vecinos de Garden la admiraban por su calidez y por estar siempre pendiente de los demás. Christine buscaba la unidad para las personas que vivían allí. Con frecuencia, organizaba encuentros para que los niños del vecindario jugaran. Incluso, días antes de su trágico final, estaba planificando un paseo en bicicleta para los pequeños. Su esposo, Brendan Benfield, era agente especial del IRS, la agencia tributaria estadounidense, y desde 2019 trabajaba en la División de Investigaciones Criminales. En el barrio era conocido como el simpático fanático de los Dallas Cowboys, y todo el tiempo se frenaba para hablar de fútbol americano con los vecinos. Era amable, atento y siempre tenía una sonrisa lista, lo que lo volvía aún más querido por quienes lo rodeaban. Su presencia era habitual en los eventos comunitarios, donde se ofrecía como voluntario y colaboraba activamente con las actividades escolares del vecindario. Desde la mirada ajena, el matrimonio de Christine y Brendan parecía perfecto e indestructible. Se veían felices estando juntos, y más aún cuando en 2019 recibieron a su hija Valerie. En 2021, cuando la niña comenzó a crecer, el matrimonio decidió contratar a una niñera para que los ayudara con su cuidado, especialmente mientras ellos estaban trabajando. Así fue como Juliana Magaña, una joven brasileña, llegó a sus vidas a través del programa de intercambio. Juliana había logrado cumplir su sueño de mudarse a Estados Unidos. Durante años, había fantaseado con el sueño americano. Su mayor deseo era dejar atrás el campo de Sao Paulo, donde había crecido, y llevar una vida repleta de lujos y comodidades en el país norteamericano.
y por fin lo pudo cumplir, incluso superando sus expectativas. Se instaló en la casa de la familia Benfield, una propiedad ubicada en uno de los suburbios más prestigiosos de Virginia, valuada en casi $1 millón. El vecindario tenía vigilancia privada, casas con jardines amplios y escuelas reconocidas por su excelencia académica, lo cual hacía sentir a Juliana como en una película. Gracias a su carisma y predisposición, en poco tiempo dejó de ser solo la niñera y pasó a ser prácticamente una integrante más de la familia. Pero el 24/02/2023, la vida perfecta que llevaban terminó de un momento a otro. Aquella mañana, alrededor de las 7, Brendan fue el primero en salir de la casa para ir a su trabajo en el condado vecino de Viena, como lo hacía habitualmente. Minutos después, también lo hicieron Juliana y Valerie, porque tenían planeado visitar el zoológico. Christine se quedó sola. Apenas habían recorrido unas cuadras en el auto cuando Juliana se dio cuenta de que había olvidado sus almuerzos. Decidió regresar a la casa para buscarlos, y fue entonces cuando algo le llamó la atención. Eran las 07:37 de la mañana y frente a la casa había un auto estacionado que no reconocía. Pero lo peor era que había visto a un hombre completamente desconocido entrando a la fuerza. Preocupada, llamó a Christine para advertirle, pero no obtuvo respuesta. Entonces contactó a Brendan para ponerlo al tanto de lo que estaba ocurriendo. El hombre, alarmado, abandonó su puesto de trabajo y en pocos minutos estuvo de vuelta en la vivienda. Juliana y Valerie lo habían esperado afuera. Una vez que estuvieron juntos, ingresaron a la casa. La niñera llevó a la niña al sótano para mantenerla a resguardo, mientras Brendan subía corriendo las escaleras hacia la habitación matrimonial. Allí encontró al desconocido atacando a Christine. El hombre tenía un cuchillo en la mano con el que estaba apuñalando a su esposa. Brendan desenfundó su arma reglamentaria y le dio la orden de detenerse, pero el agresor no obedeció. Brendan no vio otra alternativa que disparar para intentar salvar a Christine. El disparo hirió al agresor, pero no le quitó la vida. Entonces apareció Juliana, que había subido para ver qué sucedía, y Brendan le pidió que buscara otra arma que había en la casa y le disparara nuevamente. La niñera cumplió con el pedido de su jefe y, finalmente, el intruso quedó inconsciente. A las 07:49, Juliana llamó al 911 con su celular, pero la conversación se cortó antes de que pudiera pedir asistencia a las autoridades. A las 08:02, cuando habían pasado casi 15 minutos, el teléfono de los servicios de emergencia volvió a sonar. Esta vez, una operadora alcanzó a escuchar a Juliana pidiendo ayuda, pero enseguida Brendan tomó la palabra. Le explicó a la operadora que había tenido que dispararle a un hombre dentro de su propia casa porque estaba atacando a su esposa con un cuchillo. Sin dejar pasar más tiempo, la policía se presentó pocos minutos después de las 8 de la mañana en el domicilio ubicado en la calle Stable Brook Way. Se encontraron con una escena que los propios oficiales describieron como espantosa. El olor a pólvora aún era perceptible en el ambiente, y la sangre proyectada parecía cubrir gran parte del dormitorio donde fueron encontrados los cuerpos de Christine Benfield, con múltiples heridas de arma blanca, y el de un hombre con 2 impactos de bala. Hasta entonces, el intruso era un desconocido que luego fue identificado como Joseph Bryan, de 39 años. A simple vista, todo indicaba que se trataba de un caso de legítima defensa. Un hombre defendió a su esposa de un furtivo atacante, y la niñera, aunque estaba en estado de shock, parecía dispuesta a colaborar con su testimonio. Pero a medida que las autoridades comenzaron a reconstruir los hechos, la investigación giró hacia otra dirección. La niñera fue la primera en hablar con los oficiales para contarles lo que había sucedido. Aún en estado de shock, sacó a la niña del sótano y salió de la casa para dar su testimonio.
Mientras abrazaba a Valerie con fuerza, intentaba mantener la calma ante la escena desgarradora que acababan de vivir. Con las manos temblorosas y la voz entrecortada, dijo a los oficiales que sintió pánico cuando vio al hombre desconocido invadiendo la casa y que una vez que estuvieron con Brendan adentro, le dispararon porque estaba agrediendo a Christine. En esa instancia, el padre de familia respaldó su versión y explicó que, tras recibir el llamado de Juliana, volvió de inmediato al hogar y encontró a su esposa siendo atacada por el intruso armado. En un intento desesperado por salvarla, le disparó en el pecho y Juliana, con otra pistola, le apuntó a la cabeza. Ambos insistieron que actuaron por legítima defensa sin otra opción. Pero aunque la versión de los sobrevivientes parecía encajar a la perfección con las primeras inspecciones que las autoridades hicieron en la casa, el caso se tornó confuso. Los investigadores se dieron cuenta de que, lejos de ser una solución sencilla, estaban lidiando con una situación compleja en la que dejarse llevar por las apariencias podía ser un grave error. La escena tenía elementos que no terminaban de cuadrar con lo relatado por Brendan y Juliana, y eso encendió las primeras dudas. A medida que los forenses fueron analizando en detalle los elementos recolectados del lugar de los hechos, comenzaron a surgir cuestiones sin sentido. Y cuanto más intentaban encontrar respuestas coherentes, más inquietante se tornaba la historia. La primera alarma se encendió cuando se obtuvieron los resultados de la necropsia practicada sobre el cuerpo de Christine Benfield. Los forenses pudieron determinar que las puñaladas no habían sido producto de un ataque impulsivo o de una situación caótica. Por el contrario, se trataba de heridas profundas hechas con precisión por alguien que no solo tenía intención de hacerle daño, sino de asegurarse de que no quedara con vida. Esta información no coincidía con el relato de los testigos, ya que lo más lógico hubiese sido que Joseph Bryan, el agresor, hubiese actuado de forma errática al ser sorprendido en plena irrupción de la casa. Otro hallazgo alarmante fueron los restos de sangre encontrados en el lugar. Christine estaba rodeada de un charco de su propia sangre, pero según los análisis, en otras partes de la casa, Joseph Bryan no había fallecido en la misma habitación donde fue encontrado, sino que su cuerpo había sido movido. Esto significaba que estaban ante una escena montada. Alguien había plantado indicios en el lugar exacto para que el relato del crimen en defensa propia tuviera sentido. Por otra parte, la niñera había dicho que en cuanto vio a Joseph Bryan irrumpiendo en la casa, llamó a Christine a su celular y no logró comunicarse. Si bien las autoridades no pudieron encontrar el dispositivo por ninguna parte, sí lograron obtener los registros de su actividad digital y descubrieron que el teléfono de la víctima había sido apagado varios minutos antes del ataque. Además, no se encontraron señales de que ninguna de las entradas hubiera sido forzada. Las puertas no parecían violentadas y todas las ventanas se encontraban en condiciones. No existían pruebas que sugirieran que Joseph Bryan había ingresado por la fuerza. Todo indicaba que alguien la había abierto. De hecho, algunas de sus pertenencias fueron halladas dentro de la casa, ordenadas en un rincón, como si se tratase de un invitado cualquiera. Entonces, los investigadores se preguntaron, ¿quién era Joseph Bryan y quién lo estaba esperando? Joseph Bryan no tenía ningún vínculo previo con la familia Benfield y tampoco tenía antecedentes de violencia. Era un hombre sin historial criminal, lo que ponía en duda que se tratara de un potencial ladrón o asesino. Pero lo que descubrieron a continuación no solo los sorprendió, sino que cambió por completo el rumbo de la investigación. Gracias a las pericias realizadas a su celular, supieron que el presunto intruso era usuario de un sitio web llamado FetLife. Se trataba de una aplicación destinada a personas con fetiches o intereses íntimos particulares.
El hombre resguardaba su verdadera identidad bajo el seudónimo Taco Supreme 7000 y llevaba varias semanas intercambiando mensajes con una mujer que se hacía llamar Anastasia 9. En las conversaciones, ambos hablaban de sus fantasías, de posibles encuentros íntimos y de planes para conocerse en persona. Pero lo más llamativo fue que el perfil de Anastasia 9 tenía una foto de Christine, una imagen que, según pudieron comprobar los peritos, ella le había enviado a su esposo un mes antes de la tragedia. A partir de ese descubrimiento, los investigadores comenzaron a sospechar que la enfermera no tenía conocimiento sobre la existencia de ese perfil, sino que alguien más lo había creado usando su imagen. Con el correr de los días, las conversaciones habían pasado del sitio FetLife a la aplicación de mensajería Telegram, y en determinado momento se comunicaron por llamada. Eso implicaba que otra mujer se hiciera pasar por Christine para sostener la mentira. El último mensaje que Joseph Bryan recibió por parte de Anastasia 9 fue en la mañana del 24 de febrero, cuando la mujer lo invitó a su casa. La dirección que se leía en el mensaje coincidía con la de la familia Benfield. En ese punto, las sospechas pasaron a ser confirmaciones. Ya nadie creía que Joseph Bryan hubiera forzado su entrada, sino que, por el contrario, había sido víctima de un engaño. Y si Christine no había sido quien lo invitó, entonces alguien más había armado todo. Las sospechas comenzaron a girar hacia el entorno de la propia hogar. Poco a poco, todas las piezas comenzaron a señalar a Brendan Benfield, el padre de familia. Además de ser incriminado por los indicios, no había declarado durante todo el proceso de investigación, amparándose en la Quinta Enmienda, el derecho constitucional a mantenerse en silencio. Pero él no era el único sospechoso en este crimen. La niñera, Juliana Magaña, por su parte, también quedó bajo la lupa. Investigando sus movimientos, las autoridades comenzaron a atar cabos y a elaborar una nueva teoría sobre lo ocurrido. Una hipótesis que eliminaba la creencia de un asesinato cometido por un intruso y una reacción en defensa propia, y que, en su lugar, dejaba en claro que estaban ante un retorcido plan macabro. Siguiendo los pasos de los sospechosos, aparecieron pruebas que evidenciaban que Brendan Benfield y Juliana Magaña llevaban meses teniendo una relación sentimental a espaldas de Christine. No se trataba solo de rumores, había evidencia concreta que indicaba un vínculo profundo y sostenido en el tiempo, mucho más que un simple desliz. En sus dispositivos electrónicos descubrieron correos electrónicos con tono íntimo, mensajes enviados a altas horas de la noche e, incluso, fotos juntos en escapadas románticas a Nueva York que confirmaban la infidelidad. Además, a pocos días de ocurrido el crimen, ambos continuaron con sus vidas como si nada hubiera pasado, sin permitir que el dolor por la pérdida de Christine formara parte de sus rutinas. Asistían a reuniones sociales, salían a cenar y mostraban una serenidad que inquietó a quienes los conocían. Las autoridades descubrieron que Juliana se había instalado en la habitación de Brendan, ocupando el lugar que antes era de Christine. Incluso colocaron una foto de ambos en la mesa de noche. También fueron vistos juntos practicando tiro al blanco. Este detalle, lejos de ser circunstancial, fue incluido en la investigación como una muestra de complicidad en el posible crimen, donde los dos dispararon. Por otra parte, ambos cambiaron sus teléfonos y eliminaron sus antiguas cuentas de iCloud, dejando atrás recuerdos de su vida pasada. Las autoridades interpretaron esta acción como un intento deliberado de borrar pruebas digitales, dificultando así el seguimiento de sus conversaciones previas al crimen. Y mientras tanto, nuevos testimonios comenzaron a sumarse al caso. Un amigo del supuesto intruso asesinado declaró que Joseph Bryan le había contado que venía hablando con una mujer casada, pero que tenía permiso de su esposo para encontrarse con otros hombres.
También varias mujeres confesaron que Brendan había tenido relaciones con ellas a pesar de estar casado con Christine. Una de ellas aseguró que él le prometía constantemente que dejaría a su esposa para vivir su relación con libertad y que en alguna oportunidad dijo que sería mucho más fácil si ella no estuviera presente. Para los investigadores, Brendan Benfield quería vivir su vida en libertad junto a la niñera brasileña, pero no estaba dispuesto a atravesar un divorcio. Como cualquier otra persona hubiese hecho, no quería abogados, audiencias, división de bienes, cuotas alimentarias, ni la tenencia compartida de su hija. Lo que quería era eliminar a Christine de su vida para siempre. Pero hacerlo de forma directa implicaba exponerse a perderlo todo. Y esa no era una opción. Lo que necesitaba era un plan que lo dejara libre sin sospechas, incluso con la imagen de héroe, de un hombre valiente capaz de defender a su esposa del ataque de un extraño. Pero para eso hacía falta un chivo expiatorio, un tercero que cargara con la culpa y que lograra convencer a las autoridades de ser un asesino despiadado. En complicidad con su amante, Brendan comenzó a diseñar un plan siniestro que tardaría semanas en ejecutarse. Lo primero que hicieron fue crear un perfil falso en el sitio FetLife. Sabían que allí podrían encontrar a alguien que encajara con el perfil que estaban buscando. Necesitaban a un hombre con fantasías violentas, manipulable y capaz de presentarse a una cita con una desconocida. Así nació Anastasia 9, una mujer seductora, directa y dispuesta a cumplir fantasías oscuras. Del otro lado de la pantalla, Joseph Bryan apareció en escena y cayó en la trampa. El hombre de 39 años creía haber encontrado a alguien que lo entendía y que compartía sus deseos. Jamás se cruzó por su cabeza que estaba siendo víctima de un plan mortal. Durante semanas, Brendan y Juliana mantuvieron la calma. Le dieron vida al personaje de Anastasia 9 con paciencia, hasta ganarse la confianza de Joseph, y entonces pasaron a la acción. Una vez que tuvieron listo el escenario, la mañana del 24 de febrero fue la elegida para ejecutar el plan. Brendan simuló salir de su casa para ir a trabajar, pero las cámaras de seguridad y los registros de ubicación demostraron que nunca llegó a su oficina. En realidad, condujo su auto hasta un restaurante de comida rápida cercano a su casa, donde esperó atento al momento en que Juliana le diera la señal para avanzar con el siguiente paso. Por su parte, Juliana también actuó su papel. Salió con la hija de la pareja rumbo al zoológico, pero regresó enseguida para verificar con sus propios ojos que Joseph se presentara a la cita pactada. Una vez que vio que el hombre había cumplido con su promesa, dio el aviso que desencadenó la tragedia. Tras cometer el crimen tal y como lo habían planificado, Brendan y Juliana tuvieron tiempo suficiente para acomodar el lugar, simulando la intrusión de Joseph Bryan. Según los investigadores, lo hicieron entre los dos llamados al 911 en apenas 15 minutos. La teoría de las autoridades terminó de cobrar fuerza con el testimonio de Valerie, la hija de 4 años del matrimonio Benfield. En las declaraciones, la niña contó que Juliana la despertó ese día temprano, la vistió y le dijo que guardara silencio para no despertar a su madre. Para cuando los investigadores lograron reunir todas las pruebas que necesitaban contra Brendan y Juliana, ya habían transcurrido alrededor de 8 meses desde el día de los hechos. Pero por fin estaban listos para dar el siguiente paso. La verdad ya no podía ocultarse. Los espaciados llamados al 911, el perfil falso de Anastasia 9, los mensajes escondidos en teléfonos y correos electrónicos y los testimonios de sus vínculos más cercanos terminaron de tomar forma. La historia que ambos habían tratado de sostener comenzaba a desmoronarse pieza por pieza. Mientras tanto, Brendan y Juliana continuaban en libertad, buscando la manera de esquivar la cárcel.
Los investigadores pudieron comprobar que gente de la IRS estuvo ayudando a la niñera a obtener un nuevo pasaporte con el objetivo de enviarla de regreso a Brasil, su país natal, y así evitar que fuera procesada penalmente en Estados Unidos. Incluso contactaron a abogados especializados en inmigración para acelerar el trámite. Pero antes de que lograran su cometido, Juliana Magaña, de 21 años, fue arrestada el 25/10/2023, 8 meses después de los hechos. Las autoridades del condado de Fairfax la detuvieron por ser cómplice del crimen de la casa de los Benfield. Su rostro apareció en todos los medios locales y su nombre dejó de ser el de una simple niñera para convertirse en el centro de un escándalo. Fue acusada formalmente por el homicidio de Joseph Bryan y enviada al centro de detención de adultos del condado a la espera del juicio que definiría su inocencia o culpabilidad. Sin embargo, no era el objetivo principal de las autoridades. Ella fue una pieza necesaria, una especie de asistente para el verdadero autor intelectual y material de la tragedia, Brendan Benfield. Con Juliana tras las rejas, las autoridades decidieron poner en marcha una estrategia que les permitiera encarcelar al principal sospechoso. Le ofrecieron un trato legal a la niñera en el que, si se disponía a colaborar con la investigación y revelaba la verdad sobre lo que ocurrió aquella mañana, su condena podría ser reducida. Incluso le aseguraron que si cooperaba por completo, podía evitar la cárcel. Juliana aceptó el trato y testificó contra su pareja. En septiembre de 2024, Brendan Benfield fue finalmente arrestado. Las autoridades lo acusaron por los homicidios de su esposa Christine y de Joseph Bryan. Un mes después, Juliana declaró formalmente ante la justicia que Brendan había sido el verdadero responsable de idear, planificar y ejecutar el asesinato de Christine y Joseph. Ella reconoció su participación en los hechos, pero aseguró que actuó bajo la dirección del hombre que la había seducido, manipulado y arrastrado a cometer el crimen. También explicó que durante meses había vivido bajo presión emocional constante, sin saber cómo escapar de esa situación sin consecuencias. Esa colaboración con las autoridades le permitió a Juliana obtener el beneficio legal que le habían prometido. Sus cargos fueron reducidos, y aunque hasta el momento no comenzó el juicio en su contra, es posible que pase poco tiempo en prisión. Sus abogados defensores han presentado informes psiquiátricos para reforzar la idea de que no actuó con total libertad de conciencia y que su vínculo con Brendan fue coactivo y abusivo. Desde su celda en el centro de detención, Juliana se mantiene en contacto con su familia en Brasil. En un correo electrónico enviado en junio a su madre, le hizo saber que estaba cansada de ese lugar y de esa situación, que es infeliz y que solo quiere salir de allí y volver a casa. Marina Pereira, la madre de la niñera, sostuvo ante algunos medios que su hija es inocente y que actuó bajo la influencia de su jefe. La mujer ha defendido a Juliana desde el inicio del proceso, asegurando que fue manipulada por un hombre mayor con poder y sin escrúpulos. En el caso de Brendan Benfield, lo que más indignación generó, no solo en la justicia, sino también en la comunidad estadounidense, fue el hecho de llevar intencionalmente a su pequeña hija a la casa aquel día para quedar como un supuesto héroe ante sus ojos. La imagen de un padre que usó a su propia hija como testigo inocente de un crimen planificado es una de las más perturbadoras de toda la investigación. El hombre de 39 años fue acusado de 4 cargos de homicidio agravado, un cargo por uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave, abuso, negligencia infantil y también crueldad infantil. En la actualidad, permanece detenido sin derecho a obtener libertad bajo fianza, y el juicio en su contra está programado para octubre de 2025, con una duración estimada de 4 semanas. Aunque en el estado de Virginia, las declaraciones extrajudiciales de menores de 13 años no pueden usarse como prueba,
Se espera que en este caso se haga una excepción y se tome en consideración el testimonio de Valerie. El caso que involucró a la familia Benfield y a la niñera Juliana Magaña causó un fuerte revuelo en la población estadounidense, pero también en la brasileña. Resultaba sorprendente que una familia modelo como la que habían construido Brendan y Christine terminara con un final tan trágico. Nadie podía explicar cómo, en lugar de buscar una salida pacífica para hacer su vida, Brendan Benfield había preferido optar por el camino más oscuro. Tuvo la posibilidad de divorciarse, de afrontar la verdad y asumir las consecuencias de una separación, como lo hubiese hecho cualquier otra persona en su situación. Pero nada de esto era opción viable para él. No estuvo dispuesto a soportar la deshonra que un divorcio significaba para él, y en su afán por eliminar por completo a Christine, arrastró a Juliana Magaña a una vida criminal y, además, asesinaron a un hombre que nada tenía que ver con aquella historia. La joven niñera, que había llegado desde Brasil buscando una vida mejor, se dejó llevar por la fantasía de ocupar el lugar de Christine, por la ambición de tener un estilo de vida repleto de lujos, convirtiendo el sueño americano en una pesadilla sin retorno. El caso de los Benfield fue la historia de un triángulo amoroso, una traición elaborada y una conspiración que no podía terminar de otra manera. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentran en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad que es el Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.